¿Cómo se le queda la cara a Proporte cuando le dicen que va a ser Adolfo Suárez? ¿Cómo se mira al espejo al día siguiente? Pues picueto. Pues a mí me comentaron mis representantes que Eva Lera y Yolanda Serrano, que son las directoras de Castells Proceso del proyecto, querían que lo hiciera yo. Fue una sorpresa. Lo que pasa es que ellas siempre me han demostrado que tienen como una capacidad de ver más allá de lo que tú mismo tienes, e intenté hacer un ejercicio de confianza. Yo mismo no me veía como Adolfo Suárez, pero también me dijeron que era para estar a las órdenes de Alberto Rodríguez, en el que confiaba plenamente y bueno, pues al final me lancé y me atreví con esto. Cuando haces un personaje histórico que la gente recuerde de más, yo creo que tampoco la gente espera que seas un clon de ese personaje histórico. Yo creo que lo más inteligente es hacer un poco la mezcla entre lo que era Adolfo Suárez y lo que tú puedes aportar desde ti mismo, ¿no? Yo jamás quise hacer una imitación pura y dura del personaje. Yo he intentado recrear un poco la energía de Adolfo Suárez. Sí que es verdad que me he fijado mucho en sus formas tonales, sus líneas melódicas a la hora de hablar, cambia un poco el timbre de la voz. Me he fijado mucho en sus gestos y demás. El proceso de caracterización es una nariz postiza, pero el resto es trabajo facial. Pero sí que es verdad que no buscaba hacer una imitación pura y dura porque corríamos el riesgo de haber caído en lo farsesco y hubiera sido un terrible favor para la producción. Yo sí que quería que la gente, en la medida de lo posible, reconociera a Suárez, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que Suárez deja de estar delante de las cámaras, deja de estar en la vida pública hace muchísimos años y creo que luego cada uno transforma su recuerdo de su propio Suárez, cada uno en su cabeza, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay cosas icónicas, ¿no? El coger el cigarro de forma muy concreta, ¿no? El cómo se ríe levantando los hombros, ¿no? La mayoría de las veces, si observas a Suárez, muy raras veces lo verás con la cabeza completamente recta, siempre está un poco... bueno, pues son cosas que he ido adquiriendo pues para ir construyendo el personaje. ¿Qué le daba miedo de este reto? Sobre todo caer en el ridículo. O sea, me da muchísimo miedo que hubiera sido un fantoche lo que hubiéramos hecho. Sí que es verdad que vas de la mano de un director como Alberto Rodríguez, que te sabe acotar muy bien. Tenía compañeros delante como Eduard, como Manolo, como Miki, absolutamente maravillosos, que además es como un aliciente para ponerte la pila, ¿no? Para intentar ir un poco más allá en lo que puedas hacer. Pero sí, el miedo era, por un lado, que no se viera a Suárez o que se viera demasiado y que hubiera sido, ya te digo, ¿no? Como una imitación burda. Supongo que hablaron con estos tres compañeros de casting. ¿Cómo lo afrontaron ellos y qué compartieron de este mismo reto, ¿no? Porque ellos tenían el mismo que usted, pero con personajes diferentes. Eduard, recuerdo que me llamó una noche, al principio de los ensayos, me llamó una noche, era la primera vez, me mandó un mensaje y me dice: ¿eres Álvaro Morte? Soy Eduard, me gustaría hablar contigo. Y claro, él ya había trabajado con Alberto Rodríguez y demás, llevamos 3 o 4 ensayos y digo, ya está, me van a echar. Digo, algo pasa aquí. ¿Por qué me manda un mensaje Eduard Fernández esta noche? Y nada, le llamé, majísimo, y me dice: mira, me estoy preparando el personaje con Carlos Latre. Digo, hostia, ¿cómo que con Carlos Latre? Dice, sí. Digo, es un tipo que sus trabajos son, sus espectáculos, todos rozan, pues van hacia la comedia y demás, al espectáculo, pero es un tipo con muchísima capacidad para depurar la esencia de qué hacer con cada personaje, ¿no? Dice, me está ayudando mucho, pero digo, pues si tú quieres también. Digo, hostia, pues mira, me parece... Yo a Carlos ya le conocía y le di un toque: oye, Carlos, tío, me ha dicho Eduard que estás... Sí, joder, tal, cuando quieras hablar... Y nada, me tuve un par de cafés con él y vio el trabajo que yo ya traía hecho. Me corrigió una cosa porque a mí se me iba hacia lo nasal, un poco hacia aquí delante, y me dijo, no, quítale tal, hicimos tal, y la verdad es que me dio un toquecito para poder afinar. Pero también Eduard y yo estamos en el mismo punto de esa responsabilidad de hacer esos personajes tan icónicos, ¿no? y que se han quedado en la retina de los españoles. Quizá Manolo lo tenía en ese sentido
el camino un poco más allanado porque no sé hasta qué punto la gente recuerda tanto a Gutiérrez Mellado, pero Adolfo Suárez y Carrillo sí que, y lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo llegó la fama Álvaro Morte después de tantos años ahora que seguramente no puedes salir por la calle tranquilo? Pues la vas manejando como puedes, es que, a ver, es una cosa que también intentas ir aprendiendo que no te afecte demasiado, porque a mí la fama no me gusta. Yo no me encuentro cómodo como tal siendo conocido por muchísima gente, ¿no? Sí que es verdad que toda la gente que se me acerca con muchísimo respeto y muchísimo cariño, pero sí que es verdad que es algo que yo nunca deseé. Yo quería trabajar como actor, ya está. Pero claro, es que hay veces que puede pasar, que de repente hagas algo y la gente diga, mira, este es este tipo. Bueno, intento tomarme las cosas con humor. Yo creo que hay una parte que también aprendí, y es que también depende de ti ver el vaso medio lleno o medio vacío. Eso va a seguir estando ahí, eso está. Entonces, el cómo tú te tomes eso que sucede es lo que hará que tú seas más o menos feliz, ¿no? Y sí que es verdad que he pasado por distintos momentos, porque también tú atraviesas distintos momentos en tu vida, ¿no? Y que tienes que aprender a todo esto. Y últimamente estoy viendo el vaso medio lleno. Creo que creo que lo estoy llevando bastante bien. Estoy muy feliz, muy contento. Y cuando dice ese tipo es en este caso, supongo que el que da el cambio total es el profesor, ¿no? Bueno, esto fue rarísimo para todos los que hicimos La Casa de Papel, porque de repente fue cuando pasó de Antena 3 a Netflix y lo pusieron en el portfolio internacional, en el catálogo internacional, y tuvo aquella especie de explosión de éxito, pues a todos nos abrumó. Una cosa que la gente enseña a gestionar, ¿no? Yo sí que tengo la suerte de estar muy bien acompañado en mi vida personal, y he podido estar más o menos anclado a tierra, o creo que lo he estado, pero es una ola muy grande que surfear sin haber surfeado antes jamás nunca nada. Entonces, bueno, creo que tengo la suerte de haber salido vivo. Después de eso, también ha puesto el pie en el otro lado del Atlántico y ha hecho proyectos en Hollywood. ¿Es una cosa que tiene o le gustaría seguir explorando, tanto en series como en películas? Yo sinceramente, yo no necesito irme, o ¿cómo decirlo? No le doy prioridad a las cosas que vienen de fuera. A mí me llega un guión y lo primero que miro es qué historia se quiere contar, quién es el director o la directora que va a estar detrás, al mando, y si yo considero que puedo aportar algo con honestidad a ese proyecto, pero no me dejo llevar ni porque venga de fuera, ni por la capacidad de producción, por el presupuesto que tenga el proyecto. No, creo, a mí me ha ido siempre bastante bien agarrándome a esas cosas, y no ha habido cosas que he seleccionado que me pagaban muchísimo menos, o que eran una cosa mucho más pequeña aquí, porque me ha parecido mucho más interesante la historia, y mientras pueda seguir haciendo eso, voy a seguir haciendo. Hay más tiempo para hacer las cosas, que implica directamente más nivel de producción, más preparación, a lo mejor algo más de tiempo, algo más, no mucho más, pero en términos de calidad en el rodaje, o la calidad o el talento de los equipos, o no hay una diferencia. O sea, nosotros en España estamos haciendo un nivel de calidad en términos de producción audiovisual impresionante. Compite al mismo nivel. Si nosotros tuviéramos el presupuesto que tienen las películas americanas de acción, haríamos la misma acción aquí en España. No tengo la más mínima duda. Está también con un pie puesto en el teatro, y también he leído por ahí que le pica el gusanillo de dirigir. ¿Cómo ve el futuro de Álvaro Morte en estas dos facetas? Bueno, dirigir teatro sí que he dirigido mucho, y estoy intentando ver si recupero la actividad de 300 Pistolas, que es nuestra compañía de teatro,
Y luego sí que es verdad que me han ofrecido un par de cosas para dirigir o para poner detrás de la cámara, pero que no me han acabado de llegar al corazón, y creo que es muy importante para levantar un proyecto que se acaba alargando seguramente 2 años en el tiempo, desde que te pones con ello hasta que acaba estrenándose. Creo que tienes que estar muy enamorado, porque si no se puede convertir en una relación tóxica y entonces no conviene. Pero bueno, ahí estoy. Tengo algunas cosas en las que también soy productor ejecutivo de un par de cosas que estoy intentando levantar. Y en una de ellas sí que está puesto sobre la mesa la posibilidad de que yo pueda dirigir algún capítulo o algo así, si es que eso llega a buen puerto, pero esto ya veremos, será en un futuro. Dice capítulo, entiendo que será televisivo, ¿no? ¿O serie? Sí.